En 1860, en vísperas de la Guerra Civil estadounidense, Luisiana hervía con tensiones que iban mucho más allá de la política. En el delta del Mississippi, donde el vapor caliente llevaba el dulce aroma del algodón mezclado con el acre olor del sudor humano, las pequeñas plantaciones luchaban por sobrevivir a la inestabilidad económica que asolaba al sur, a solo unos kilómetros de Nueva Orleans, donde las subastas de esclavos se realizaban a diario en las plazas públicas. La plantación de Laney se extendía por unas modestas 200 acres de tierra fértil. A diferencia de las grandes haciendas que dominaban la región, esta era el hogar de una familia que se aferraba desesperadamente a su lugar en la sociedad sureña. Clement Delaney no era un varón algodonero, era un hombre de recursos limitados, dueño de solo 15 esclavos y de una casa de madera de 2 plantas, que ya mostraba señales de deterioro. Pero lo que ocurrió dentro de esas paredes entre 1860 y 1863 revelaría un rostro de la esclavitud que pocos se atrevían a imaginar. Esta es una de las historias más perturbadoras que he oído sobre los horrores ocultos del sur anterior a la guerra. Una historia que muestra cómo la desesperación puede transformar a un hombre de familia en algo mucho peor que un monstruo. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos ves? Y si es tu primera vez aquí, no olvides suscribirte al canal para más historias que te mantendrán despierto por la noche. La plantación de Laney había conocido tiempos mejores. Clement Delaney, a los 45 años, era un hombre de estatura media, de cabello castaño ya encanecido y manos encallecidas por el trabajo. A diferencia de los grandes terratenientes que rara vez se ensuciaban las manos, Clement trabajaba codo a codo con sus esclavos en los algodonales, una necesidad que intentaba disfrazar de elección. Su esposa Joanna, de 38 años, había envejecido prematuramente. Su cabello rubio, antes brillante, caía ahora sin vida alrededor de un rostro marcado por la preocupación constante. Había dado a luz a 4 hijos, pero solo 3 sobrevivieron. Arlene, de 19 años, Caroline, de 17, y Freda, la menor, de apenas 15. Las 3 hijas de Laney eran consideradas hermosas según los estándares de la época. Arlene tenía el cabello dorado de su madre y penetrantes ojos azules. Caroline había heredado rasgos más delicados, con cabello castaño y una constitución frágil. Freda, la menor, combinaba la belleza de sus hermanas con una vivacidad que aún no había sido completamente asfixiada por las realidades de la vida adulta. La plantación funcionaba con 15 esclavos, 8 hombres y 7 mujeres. Entre ellos estaba Tobías, un hombre fuerte de unos 30 años que hacía de capataz informal, y Laya, una mujer de 25 años que trabajaba en la casa grande. La mayoría había nacido en la propiedad, lo que creaba una compleja dinámica familiar que Clement pronto aprendería a explotar. Los problemas financieros comenzaron en 1858, cuando una plaga devastó gran parte de la plantación de algodón. La cosecha rindió menos de la mitad de lo esperado, obligándolo a contraer préstamos con intereses exorbitantes de comerciantes de Nueva Orleans. Para empeorar las cosas, Clement desarrolló una adicción al juego que consumía cualquier dinero extra. Las noches en que Clement desaparecía en las mesas de cartas se hicieron más frecuentes. Volvía de madrugada, a menudo con menos dinero del que había llevado, el rostro marcado por la frustración y la bebida. Durante estas ausencias, Joanna solía encontrarlo murmurando a solas en su despacho, calculando y recalculando cifras en pedazos de papel que escondía rápidamente cuando ella se acercaba. En 1859, la situación se volvió insostenible. Los acreedores empezaron a aparecer en la plantación, hombres bien vestidos de Nueva Orleans, que hablaban en términos legales sobre ejecución de deudas y confiscación de propiedades. Clement se vio obligado a vender a 3 de sus esclavos más valiosos, una decisión que lo humilló profundamente ante la comunidad local. La venta de los esclavos trajo un alivio temporal, pero también reveló algo inquietante en el comportamiento de Clement. Durante las negociaciones mostró una frialdad calculadora que sorprendió incluso a compradores experimentados. Examinaba los dientes, los músculos y las cicatrices de sus esclavos como si fueran ganado, hablando abiertamente de sus capacidades reproductivas y su valor de mercado. El doctor Reuben McCormick, el médico local que visitaba ocasionalmente la plantación, notó cambios en el comportamiento de Clement durante este periodo. El hombre que antes había sido reservado pero cordial, se volvió cada vez más aislado y obsesivo. McCormick observó que Clement empezó a hacer preguntas extrañas sobre fertilidad,
embarazo y las leyes que regían el estatus legal de los hijos de las esclavas. Las conversaciones de Clement con otros propietarios de esclavos también cambiaron de tono. Empezó a mostrar un interés excesivo en los aspectos más sórdidos del tráfico de personas, preguntando por criaderos humanos y métodos para maximizar la productividad de las esclavas. Estos comentarios causaron incomodidad incluso entre hombres acostumbrados a la brutalidad de la esclavitud. El sheriff Peter Mullins, que conocía a Clement desde hacía años, notó que el hombre empezó a evitar el contacto visual durante sus visitas ocasionales a la plantación. Mullins atribuyó esto a la vergüenza financiera, pero había algo más profundo en el cambio de conducta de Clement, una cualidad furtiva que sugería pensamientos que no debían compartirse. Durante el invierno de 1859, Clement pasó largas horas encerrado en su despacho, estudiando documentos legales y códigos esclavistas. Joanna a veces lo encontraba encorvado sobre libros de derecho prestados, tomando notas en trozos de papel, que escondía rápidamente cuando ella entraba en la habitación. Había adquirido varios volúmenes sobre derecho de propiedad y derechos hereditarios, material que parecía impropio de un simple algodonero. La atmósfera en la casa grande empezó a cambiar sutilmente. Las hijas notaron que su padre las observaba de otro modo, con una mirada evaluadora que las hacía sentir incómodas. Arlene le comentó a su madre que sentía como si la estuvieran examinando, aunque no podía explicar exactamente a qué se refería. Laia también notó cambios en el comportamiento de Clement. Empezó a hacerle preguntas sobre su salud, edad e historial reproductivo que resultaban inapropiadas, incluso para un propietario de esclavos. Advirtió que prestaba especial atención a las esclavas más jóvenes, observándolas trabajar con una intensidad que la inquietaba. Las comidas familiares se volvieron momentos tensos, con Clement a menudo perdido en sus pensamientos, respondiendo a los intentos de conversación con gruñidos o comentarios vagos. Joanna trató de mantener la normalidad, pero sentía una ansiedad creciente que no podía explicar del todo. Comenzó a notar que Clement tomaba notas durante las comidas, observando los hábitos alimenticios y la salud general de sus hijas, con una atención que parecía más clínica que paternal. En enero de 1860, Clement hizo un viaje misterioso a Nueva Orleans que duró 3 días. Al regresar, trajo un maletín de cuero con documentos que guardó cuidadosamente en su despacho. También había establecido contacto con un hombre conocido solo como Borar, a quien Clement describió vagamente como alguien que podía ayudar con asuntos legales complejos. La primavera de 1860 trajo una cosecha prometedora, pero también marcó el inicio de cambios más dramáticos en la conducta de Clement. Empezó a reorganizar los cuartos de los esclavos, separando a hombres y mujeres con mayor rigidez e imponiendo nuevas normas que no parecían tener un propósito claro. Las hijas de Laney notaron que su padre comenzó a restringir sus actividades sociales, cancelando visitas a familias vecinas y desalentando a los visitantes. Alegaba preocupaciones de seguridad y la creciente tensión política, pero sus explicaciones parecían forzadas e insuficientes. El Dr. McCormick realizó su última visita social a la plantación en abril de 1860. Más tarde describiría la atmósfera como extrañamente opresiva, señalando que la familia parecía estar sometida a algún tipo de estrés que iba más allá de las conocidas dificultades financieras. Durante esta visita, McCormick observó que Clement hizo comentarios inquietantes sobre la eficiencia de ciertas plantaciones para maximizar sus recursos humanos. El médico se sintió particularmente incómodo cuando Clement preguntó por métodos para determinar la fertilidad de mujeres jóvenes y los riesgos asociados a embarazos frecuentes. El sheriff Peter Mullins hizo su última visita oficial a la plantación en mayo de 1860, investigando reportes de esclavos fugitivos en la región. Notó que los esclavos de la plantación de Laney parecían más sumisos y temerosos de lo normal, evitando el contacto visual y respondiendo a las preguntas con monosílabos nerviosos. Mullins también observó que Clement había instalado nuevos cerrojos y cerraduras en varias puertas de la casa grande, medida que justificó como una precaución contra posibles revueltas de esclavos. Sin embargo, la ubicación de algunos de esos candados sugería que estaban diseñados para mantener a la gente dentro, no fuera. El verano de 1860 marcó el punto de no retorno para Clement Delaney. Las presiones financieras, combinadas con su creciente obsesión por soluciones desesperadas, lo llevaron a tomar una decisión que transformaría a su familia
en víctima de su propia codicia y depravación. En junio de 1860, Clement se había convertido en un hombre consumido por una idea que crecía en su mente como un cáncer. Durante su investigación obsesiva sobre las leyes de la esclavitud, había descubierto una doctrina legal que se remontaba a los primeros días de la colonización estadounidense. Partus sequentum. Esta ley establecía que la condición de un hijo seguía la de la madre. Si la madre era esclava, el niño nacería esclavo, independientemente de la paternidad. El perverso genio del plan de Clement residía en su comprensión de una laguna legal. Los hijos de sus propias hijas, al nacer de madres libres, serían técnicamente libres por ley, pero con documentación falsificada, esos bebés podrían registrarse como hijos de esclavas, convirtiéndolos en propiedad vendible. Era una monstruosa distorsión de la ley que transformaría a sus propios nietos en mercancía. Durante sus viajes a Nueva Orleans, Clement había establecido contacto con Bogart, un falsificador que operaba en los callejones sombríos del barrio francés. Este hombre, cuyo nombre real nunca se reveló, se especializaba en crear certificados de nacimiento, partidas de bautismo y registros de propiedad, capaces de resistir una inspección superficial de las autoridades locales. Bogart trabajaba desde una pequeña oficina sobre una taberna, donde también ofrecía servicios de falsificación de cartas de manumisión y documentos de viaje para esclavos fugitivos. Un negocio peligroso pero extremadamente lucrativo. Por $50 por documento, una suma considerable en la época, podía conseguir certificados de nacimiento que atribuyeran la maternidad de cualquier niño nacido en la plantación a sus esclavas, asegurando que esos bebés pudieran venderse legalmente. Clement comenzó a implementar su plan con la meticulosidad de un hombre de negocios que planea una expansión. Reorganizó por completo los cuartos de los esclavos, creando lo que llamaba habitaciones especiales, pequeñas cabañas aisladas donde las reproducciones ocurrirían bajo su supervisión directa. La primera fase del plan implicaba la selección cuidadosa de esclavos varones que serían usados como reproductores. Clement eligió a Tobias y a otros 2 hombres jóvenes y fuertes, basando su decisión en criterios que incluían salud física, temperamento dócil y de forma perturbadora, características corporales que consideraba comercialmente deseables en su futura descendencia. Las esclavas también fueron sometidas a una evaluación degradante. Clement examinó personalmente a Laia y a otras mujeres, comprobando su salud reproductiva con una frialdad clínica que las dejó traumatizadas. Tomó notas detalladas sobre sus ciclos menstruales, antecedentes de embarazos y la capacidad estimada para producir productos de calidad. Pero la parte más impactante del plan de Clement involucraba a sus propias hijas. Arlene, Caroline y Freda serían obligadas a participar en el esquema de cría, generando hijos que serían separados de inmediato y registrados como niños esclavos. Clement racionalizó esta decisión monstruosa como un sacrificio necesario para salvar la plantación y mantener el estatus de la familia. Para implementar esta fase del plan, Clement empezó a introducir cambios sutiles en la rutina doméstica. Instaló cerraduras especiales en las habitaciones de sus hijas, alegando motivos de seguridad. En realidad, esas cerraduras estaban diseñadas para impedirles escapar cuando llegara el momento de cumplir su rol en el plan. Clement también comenzó a administrar a sus hijas una mezcla de hierbas que obtuvo de una curandera local llamada Marie, alegando que era para fortalecer su salud femenina. En realidad, esa mezcla contenía sustancias destinadas a regular sus ciclos menstruales y aumentar las probabilidades de concepción cuando llegara el momento adecuado. La curandera no sospechó el verdadero propósito de las hierbas que suministraba, creyendo que Clement se preocupaba sinceramente por la salud de sus hijas. La manipulación psicológica fue tan importante como la física. Clement empezó a aislar a sus hijas del mundo exterior, cancelando visitas sociales y prohibiendo la correspondencia con amigas. Poco a poco las condicionó para aceptar restricciones crecientes a sus libertades, preparándolas psicológicamente para la sumisión total que su plan requería. Joanna comenzó a notar cambios inquietantes en la conducta de su esposo hacia sus hijas. Las observaba con una intensidad perturbadora y hacía comentarios sobre su madurez y desarrollo que la dejaban profundamente incómoda. Cuando intentó cuestionarlo, Clement la despachó con irritación, afirmando que estaba histérica y se imaginaba cosas. En julio de 1860,
Clement hizo otro viaje a Nueva Orleans. Esta vez regresó con suministros médicos básicos y manuales sobre parto y cuidado infantil. Afirmó que se preparaba para la posibilidad de no poder llamar al Dr. McCormick en emergencias, pero la cantidad y especificidad del material sugerían preparativos para múltiples nacimientos. Clement también estableció contacto con tratantes de esclavos en Nueva Orleans, indagando por los precios vigentes de bebés y niños pequeños. Descubrió que los bebés sanos podían venderse por entre $200 y $300, según su apariencia y la salud percibida. Los niños de apariencia más europea alcanzaban precios más altos, hecho que influyó en su selección de reproductores. La logística del plan exigía una sincronización precisa. Clement calculó que con 5 mujeres, sus 3 hijas y 2 esclavas, teniendo bebés en intervalos escalonados, podía generar un flujo constante de productos para la venta. Estimó que cada mujer podría tener un hijo cada 15 a 18 meses, lo que resultaría en 2 o 3 ventas anuales. Para mantener el secreto, planeó realizar las ventas a través de intermediarios en mercados distantes. Los bebés serían transportados a Nueva Orleans u otras ciudades por comerciantes que no hicieran preguntas, asegurando que no se pudiera rastrear ninguna conexión con la plantación de Laney. Estableció contacto con un hombre llamado Jack Thibodeau, un tratante que trasladaba bebés y niños esclavizados sin indagar su origen. Clement también preparó explicaciones para vecinos curiosos ante cualquier actividad inusual en la plantación. Diría que estaba experimentando con métodos modernos de cría para mejorar la productividad, una explicación que sería aceptada sin reparos en una sociedad que veía a los esclavos como propiedad. La preparación psicológica de Clement para ejecutar su plan reveló la profundidad de su degradación moral. Empezó a ver a sus propias hijas no como seres humanos con derechos y dignidad, sino como recursos que explotar para su supervivencia financiera. Esta deshumanización le resultaba esencial para proceder con actos que cualquier padre normal consideraría impensables. En agosto de 1860, Clement comenzó a poner a prueba la obediencia de sus hijas con exigencias cada vez más extrañas e invasivas. Les exigía que le informaran detalles íntimos sobre su salud femenina, fingiendo preocupación paternal. Cuando dudaban o cuestionaban esas demandas, respondía con ira y amenazas de castigo. La atmósfera en la casa grande se volvió cada vez más opresiva. Las hermanas de Laney empezaron a sentir que estaban siendo observadas constantemente, que cada movimiento era vigilado y evaluado. No podían articular sus temores, pero intuían que se acercaba algo terrible. Laia y los demás esclavos también percibieron el cambio. Clement comenzó a tratarlos con una familiaridad inquietante, haciendo comentarios sobre sus cuerpos y capacidades reproductivas, que iban más allá incluso de los degradantes estándares habituales de la esclavitud. Susurraban entre ellos sobre los cambios, pero no se atrevían a expresar abiertamente sus preocupaciones. Durante una visita médica de rutina en agosto, el Dr. McCormick notó signos de estrés en las hijas de Laney. Se veían más pálidas y nerviosas de lo normal, y Freda, la menor, mostraba señales de pérdida de peso que sugerían ansiedad crónica. Cuando intentó preguntar a Clement por la salud de la muchacha, este lo despachó con respuestas vagas sobre tensiones familiares normales. En septiembre de 1860, Clement decidió que todos los preparativos estaban completos. Había establecido los contactos necesarios, preparado las instalaciones, condicionado psicológicamente a sus víctimas y creado las justificaciones que usaría para explicar cualquier actividad sospechosa. Lo que seguiría sería una de las campañas más sistemáticas de abuso y explotación jamás perpetradas dentro de los confines de una sola familia. El plan de Clement estaba a punto de ponerse en marcha, transformando la plantación de Laney de un hogar en una fábrica del horror, donde sus propios hijos y nietos se convertirían en mercancía dentro de su desesperado esquema de supervivencia financiera. Si estás siguiendo esta investigación perturbadora, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún detalle de una historia que está a punto de volverse aún más oscura. En octubre de 1860, Clement Delaney implementó la primera fase de su plan monstruoso. La transformación de la plantación de Laney en una granja de cría comenzó con una reunión que mantuvo con sus hijas, presentada como una conversación sobre responsabilidades familiares en tiempos difíciles. Arlene fue la primera en ser informada de su papel en el esquema de su padre. Clement la llamó a su despacho en una fría mañana de octubre y,
Con la frialdad de un empresario que discute un contrato, le explicó que sería emparejada con Tobías para tener hijos que ayudarían a salvar la plantación. Cuando Arlene reaccionó con horror y se negó, Clement la encerró en su habitación, informándole que permanecería allí hasta aceptar su responsabilidad familiar. La resistencia de Arlene duró 3 días. Durante ese periodo, Clement le permitió solo agua y pequeñas porciones de pan, mientras visitaba su cuarto con regularidad para repetir sus exigencias. Alternó entre amenazas de violencia física y apelaciones emocionales al deber filial, quebrando gradualmente su resistencia mediante una combinación de privación y manipulación psicológica. En esas visitas, le mostraba los documentos de deuda de la familia, explicándole con detalle cómo lo perderían todo si no cooperaba. Carolina y Freda fueron informadas sobre sus roles en los días siguientes. Caroline, siempre más frágil emocionalmente, colapsó de inmediato, llorando sin control y rogando a su padre que reconsiderara. Freda, a pesar de ser la más joven, mostró más resistencia, declarando que prefería morir antes que participar en el plan abominable de su padre. Clement respondió a la resistencia de su hija con crueldad calculada. Les informó que si se negaban a cooperar voluntariamente, simplemente las obligaría. Había cerrado todas las salidas de la casa grande y colocado a Tobías y otros esclavos leales como guardias, asegurándose de que no hubiera posibilidad de escape. La primera sesión de cría ocurrió una noche de noviembre de 1860. Clement escoltó personalmente a Arlene a una de las cabañas, especialmente preparadas donde esperaba a Tobías. El esclavo, claramente incómodo con la situación, había sido amenazado con tortura y muerte si no obedecía las órdenes de su amo. Tobías describiría más tarde esa noche como el momento en que su alma murió. Obligado a participar en un acto que violaba todos sus instintos protectores, Clement permaneció fuera de la cabaña durante todo el proceso, asegurándose de que sus instrucciones se cumplieran. Había establecido un estricto calendario para estas sesiones, basado en sus cálculos sobre los ciclos reproductivos de sus hijas. La fría eficiencia con la que organizaba estos encuentros revelaba la completa deshumanización de sus propias hijas en su mente. Joanna, inicialmente mantenida en la ignorancia sobre los detalles del plan de su esposo, comenzó a sospechar que algo terrible ocurría. Cuando notó el deterioro emocional de sus hijas, Arlene se volvió retraída y silenciosa. Caroline desarrolló frecuentes ataques de pánico, y Freda alternaba entre una furia impotente y una profunda desesperación. Cuando Joanna intentó cuestionar a Clement sobre el extraño comportamiento de sus hijas, él le informó brutalmente sobre su plan. Le explicó que las niñas estaban cumpliendo con su deber familiar y que cualquier interferencia de su parte resultaría en graves consecuencias para toda la familia. Joanna quedó horrorizada, pero también se sintió completamente impotente para intervenir. Clement había dejado claro que no dudaría en vender a todos los esclavos y abandonar a la familia si ella intentaba sabotear sus planes. Laia y otras mujeres también fueron integradas en el esquema de cría de Clement. Fueron sometidas al mismo proceso degradante, obligadas a aparearse con esclavos varones, seleccionados en los momentos que Clement determinaba. La diferencia era que, al ser ya esclavas, sus hijos serían automáticamente propiedad de Clement, sin necesidad de falsificación de documentos. Clement llevaba registros meticulosos de todas las actividades reproductivas en su plantación. Anotaba las fechas de apareamiento, los ciclos menstruales estimados y las fechas de parto previstas en un libro que mantenía bajo llave en su oficina. Estos registros revelaban el grado de su obsesión por maximizar la productividad de su plan. En diciembre de 1860, Arlene confirmó su primer embarazo. Clement recibió la noticia con fría satisfacción, calculando de inmediato la fecha prevista de parto y el valor potencial del niño en el mercado. Comenzó a preparar la falsificación de documentos de nacimiento, contactando a Bogart en Nueva Orleans para obtener el papeleo necesario. Caroline quedó embarazada en enero de 1861, seguida por Laia en febrero. Clement estaba eufórico con el éxito inicial de su plan, viéndolo como confirmación de que su estrategia funcionaría. Empezó a planear la expansión del esquema, considerando la posibilidad de adquirir más esclavas cuando mejoraran sus finanzas. Freda resistió por más tiempo, pero finalmente quedó embarazada en marzo de 1861. Su embarazo fue particularmente traumático, porque era la más joven, y físicamente,
la menos preparada para la maternidad. Clement mostró poca preocupación por su bienestar, enfocándose solo en el valor potencial de su futuro hijo. Durante el embarazo de Freda, a menudo la obligaba a realizar ejercicios específicos que creía mejorarían la calidad del bebé. La atmósfera en la plantación de Laney se volvió cada vez más opresiva a medida que los embarazos avanzaban. Las hijas de Laney fueron mantenidas prácticamente prisioneras en la casa grande, autorizadas a salir solo bajo estricta supervisión. Clement afirmaba que estas restricciones eran para proteger su valiosa carga, pero en realidad eran para evitar intentos de fuga o de pedir ayuda. El Dr. McCormick fue llamado para examinar a las mujeres embarazadas, pero Clement controlaba cuidadosamente estas visitas. El médico fue informado de que los embarazos eran el resultado de relaciones consensuadas entre las hijas de Laney y los esclavos. Una explicación que, aunque escandalosa para los estándares de la época, no era técnicamente ilegal. Para asegurar el silencio de McCormick, Clement le ofreció una suma considerable, $50 por visita, muy por encima de las tarifas normales. McCormick, enfrentando sus propias dificultades financieras, aceptó el arreglo y acordó mantener absoluta discreción sobre la situación. Aunque perturbado por la explicación de Clement, el dinero extra era demasiado tentador para rechazar. Sin embargo, anotó que las mujeres embarazadas parecían excepcionalmente estresadas y traumatizadas, mostrando signos de depresión severa que iban más allá de lo esperable, incluso en embarazos no planeados. El sheriff Mullins ocasionalmente patrullaba la zona alrededor de la plantación, pero Clement evitaba cuidadosamente cualquier actividad sospechosa durante esas visitas. Había instruido a todos en la plantación a mantener las apariencias normales y no revelar nada sobre el esquema de cría a visitantes externos. A medida que los embarazos avanzaban, Clement comenzó a preparar los partos, adquirió suministros médicos adicionales y estudió manuales sobre alumbramiento, decidido a realizar los nacimientos sin asistencia médica externa, siempre que fuera posible. Esto reduciría el riesgo de exponer su plan y eliminaría posibles testigos. Clement también comenzó a establecer contactos con compradores potenciales para los bebés. Realizó varios viajes a Nueva Orleans, presentándose como un criador de esclavos especializado en productos de alta calidad. Sus contactos en el mercado de esclavos quedaron impresionados con sus descripciones de los futuros bebés, especialmente aquellos que serían de ascendencia mixta. El primer niño nació en junio de 1861, el hijo de Arlene. El parto fue difícil y traumático, conducido por Clement con mínima asistencia de Laia. Arlene sufrió complicaciones que casi resultaron en su muerte, pero Clement se mostró más preocupado por la salud del bebé que por la de la madre. Inmediatamente después del nacimiento, Clement separó al bebé de Arlene, llevándolo a los barracones de esclavos, donde sería criado por una esclava que había perdido recientemente a su propio hijo. Arlene se le informó que nunca volvería a ver al niño, y que cualquier intento de contacto resultaría en un severo castigo. Los documentos falsificados del bebé llegaron de Nueva Orleans, una semana después del nacimiento. El certificado de nacimiento listaba a Laia como la madre, asegurando que el niño pudiera ser vendido legalmente como esclavo. Clement quedó satisfecho con la calidad de la falsificación, convencido de que resistiría el escrutinio de compradores potenciales. 3 semanas después del nacimiento, Clement vendió al bebé a un traficante de esclavos en Nueva Orleans por $250. La transacción se realizó mediante intermediarios, asegurando que no pudiera rastrearse hasta la plantación de Laney. Clement usó el dinero para pagar algunas de sus deudas más urgentes. Viendo esto como una validación de su plan, el éxito de la primera venta lo animó a acelerar el cronograma de los próximos embarazos. Sin embargo, decidió esperar al menos 6 meses antes de obligar a Arlene a participar en nuevas sesiones de cría, reconociendo que necesitaba tiempo para recuperarse físicamente del traumático parto. El segundo bebé nació en agosto de 1861, el hijo de Caroline. El parto fue aún más traumático que el primero. Caroline sufrió una hemorragia severa que la dejó inconsciente durante 2 días. Clement, preocupado únicamente por la supervivencia del bebé, mostró irritación ante las complicaciones médicas de su hija, considerándolas obstáculos innecesarios para su operación. Caroline nunca se recuperó por completo del trauma físico y emocional del parto. Desarrolló lo que hoy reconoceríamos como una grave depresión posparto,
pero que Clement simplemente consideraba una debilidad femenina. Cuando ella se negó a comer o a cuidarse, él la obligó a consumir una mezcla de hierbas que, según afirmaba, restaurarían sus fuerzas, pero que en realidad contenían sustancias destinadas a regular su ciclo reproductivo. El bebé de Caroline fue vendido en septiembre de 1861 por $275, un precio ligeramente mayor, debido a su aspecto particularmente europeo. Clement se mostró satisfecho con el creciente beneficio y empezó a planear expandir aún más su operación, considerando la posibilidad de adquirir esclavas adicionales específicamente para la reproducción. Freda dio a luz en octubre de 1861, pero su parto estuvo complicado por su corta edad y frágil constitución. El niño nació prematuro y débil, requiriendo cuidados especiales que Clement veía como una inversión en su futuro valor de mercado. Freda sufrió daños físicos permanentes durante el parto, incluidas lesiones internas que afectarían su capacidad para tener hijos en el futuro. El doctor McCormick, llamado para asistir debido a las complicaciones, expresó preocupación por la salud de Freda, pero fue silenciado con otro generoso pago de Clement. La separación de su bebé fue particularmente devastadora para Freda. A diferencia de sus hermanas mayores, que habían sido quebradas gradualmente por el proceso, Freda mantenía una chispa de resistencia que hacía la pérdida aún más traumática. Le rogó a su padre que le permitiera quedarse con el niño, ofreciendo trabajar como esclava a cambio de estar con su hijo. Clement rechazó fríamente sus súplicas, informándole que los sentimientos maternales eran lujos que la familia no podía permitirse. Vendió al bebé de Freda en noviembre de 1861 por $225, un precio menor debido a la frágil salud del niño, pero que para él representaba aún una ganancia considerable. Laia también dio a luz durante este periodo, trayendo un bebé que Clement vendió sin ceremonia alguna. Como esclava, Laia no tenía derechos legales sobre su hijo, pero esto no disminuyó su sufrimiento emocional. Clement la obligó a continuar trabajando en la casa grande pocos días después del parto, mostrando un desprecio total por su recuperación física. Joanna, testigo del horror que se desarrollaba en su propio hogar, comenzó a mostrar signos de colapso mental. Había intentado repetidamente intervenir en favor de sus hijas, pero las amenazas de violencia física de Clement la mantenían bajo control. Empezó a beber en secreto, usando el alcohol para adormecer el dolor de ver cómo sus hijas eran destruidas sistemáticamente. Por las noches, a menudo se la encontraba vagando por la casa como un fantasma, susurrando oraciones desesperadas y pidiendo perdón a Dios por su incapacidad para proteger a sus hijas. La salud mental de todas las mujeres en la plantación se deterioró rápidamente bajo el brutal régimen de Clement. Arlene desarrolló una condición catatónica, permaneciendo inmóvil durante horas mirando al vacío. Caroline tenía pesadillas constantes y ataques de pánico que la incapacitaban para funcionar con normalidad. Freda, la más joven, mostró los signos más severos de trauma psicológico. Comenzó a tener alucinaciones, hablando a menudo con su bebé ausente como si todavía estuviera presente. Clement veía estos síntomas como inconvenientes que interferían con su capacidad reproductiva, no como señales de sufrimiento humano que requirieran compasión. En diciembre de 1861, después de permitir que sus hijas se recuperaran durante varios meses, Clement obligó a Arlene a participar en nuevas sesiones de cría. Ella quedó embarazada nuevamente en enero de 1862, pero su segundo embarazo estuvo marcado por complicaciones severas que amenazaban tanto su vida como la de los bebés. Caroline también quedó embarazada otra vez en marzo de 1862, pero su deteriorada condición física hacía que el embarazo fuera extremadamente peligroso. El doctor McCormick, llamado a examinar a las mujeres, expresó preocupación por su capacidad de sobrevivir a más partos, pero Clement desestimó estas preocupaciones como exageraciones, ofreciendo al médico un bono adicional para que mantuviera sus opiniones en silencio. Freda, aún recuperándose de su primer parto traumático, fue obligada a participar en el esquema de cría nuevamente en abril de 1862. Su segundo embarazo fue incluso más difícil que el primero, con complicaciones desde las primeras etapas. Clement mostró irritación ante estas dificultades, viéndolas como obstáculos para la eficiencia de su operación. La atmósfera en la plantación de Laney se volvió cada vez más oscura a medida que se acercaba el invierno de 1862.
Las mujeres vivían en un terror constante, sin saber nunca cuándo serían obligadas a participar en nuevas sesiones de cría o cuándo sus bebés serían arrancados de sus brazos. Clement, a su vez, se volvió cada vez más obsesivo y paranoico. Veía conspiraciones en cualquier cuestionamiento de sus acciones y respondía a los desafíos con una violencia creciente. Su transformación de hombre de familia en monstruo estaba completa y parecía incapaz de reconocer la humanidad de sus propias hijas. Los esclavos de la plantación también sufrían bajo el brutal régimen de Clement. Tobías y los otros hombres obligados a participar en el esquema de cría mostraban signos de trauma psicológico, conscientes de que eran cómplices involuntarios en la destrucción de las hijas de su amo. En septiembre de 1862, Arlene dio a luz a su segundo hijo, pero el bebé nació muerto debido a las complicaciones de su difícil embarazo. Clement se enfureció por esta pérdida de inversión y culpó a Arlene de no haber cuidado adecuadamente su salud durante la gestación. La muerte del bebé fue un golpe devastador para Arlene, que en secreto había albergado la esperanza de poder quedarse con ese hijo. Caroline dio a luz en octubre de 1862, pero sufrió complicaciones severas que casi le costaron la vida. El Dr. McCormick trabajó desesperadamente para salvarla, pero quedó claro que no podría sobrevivir a otro embarazo. Clement, irritado por la reducción de productividad, comenzó a considerar a Caroline como un activo depreciado. Freda dio a luz en noviembre de 1862, pero el parto fue tan traumático que casi muere en el proceso. El bebé sobrevivió, pero Freda quedó dañada permanentemente. Incapaz de caminar sin ayuda y sufriendo dolores constantes, Clement vendió al niño de inmediato, mostrando un desprecio total por la crítica condición de su hija menor. En enero de 1863, la tragedia que se venía gestando durante años finalmente alcanzó su clímax. Freda, incapaz de soportar más sufrimiento y enfrentando la perspectiva de ser obligada a quedar embarazada nuevamente, a pesar de su deteriorada condición física, tomó una decisión desesperada que sorprendería incluso a Clement y obligaría a Joanna a enfrentar la realidad de en qué se había convertido su esposo. El descubrimiento del cuerpo de Freda en una fría mañana de enero marcaría el comienzo del fin del reinado de terror de Clement Delaney, pero también revelaría hasta qué punto la corrupción había penetrado en el alma de un hombre que alguna vez fue considerado un miembro respetable de la sociedad sureña. La mañana del 15 de enero de 1863 trajo un hallazgo que sacudiría los cimientos de la plantación Delaney. Playa encontró el cuerpo de Freda colgado de una cuerda improvisada, hecha con sábanas rasgadas en el ático de la casa grande. La joven, de apenas 17 años, había elegido la muerte como única salida del infierno en que se había convertido su vida. Clement recibió la noticia de la muerte de Freda con una frialdad que sorprendió incluso a Joanna. Su primera preocupación no fue la pérdida de su hija menor, sino el impacto que su muerte tendría en su operación reproductiva. Rápidamente calculó que había perdido una valiosa unidad productiva, y comenzó a considerar formas de compensar esta pérdida. Joanna, en cambio, quedó devastada por la muerte de Freda. La visión del cuerpo de su hija menor colgado en el ático rompió algo fundamental en su psique. Comprendió que había fracasado completamente en proteger a sus hijas, y que su pasividad había contribuido a la tragedia ocurrida en su propio hogar. Esa noche permaneció arrodillada junto al cuerpo de Freda durante horas, susurrando disculpas y promesas de venganza. El funeral de Freda fue un evento sombrío y apresurado. Clement insistió en un entierro sencillo en el cementerio de la plantación, alegando que no quería atraer atención innecesaria hacia la familia. En realidad, temía que un funeral público pudiera generar preguntas sobre las circunstancias de la muerte de Freda. El Dr. McCormick fue llamado para examinar el cuerpo y emitir un certificado de defunción. Notó signos de trauma físico en Freda que iban más allá de lo que se esperaría en un suicidio, pero Clement explicó estas marcas como resultado de accidentes durante el trabajo en la plantación. McCormick sospechaba, pero el dinero que Clement le había pagado durante los años creó una complicidad silenciosa que le impidió hacer preguntas más profundas. El sheriff Mullins también investigó la muerte de Freda, pero su investigación fue superficial. La sociedad de la época rara vez cuestionaba a fondo las muertes ocurridas en propiedades privadas, especialmente cuando se trataba de asuntos familiares. Mullins aceptó la explicación de Clement sobre una melancolía femenina como la causa del suicidio. La muerte de Freda marcó un punto de inflexión para Joanna.
Comenzó a observar en secreto las actividades de su esposo, documentando mentalmente los horrores que perpetraba contra sus hijas sobrevivientes. Se dio cuenta de que necesitaba actuar, pero también sabía que confrontar directamente a Clement sería inútil y peligroso. Joanna comenzó a establecer contactos discretos con algunos de los esclavos más confiables de la plantación, en particular, con aquellos que habían sido obligados a participar en el esquema de cría de Clement. Descubrió que ellos también estaban traumatizados por su participación involuntaria y anhelaban una manera de resistir. Tobias, en particular, había sido profundamente afectado por su participación forzada en el abuso de las hijas de Laney. Había desarrollado una lealtad protectora hacia las mujeres y estaba dispuesto a arriesgar su vida para ayudarlas. Joanna comprendió que podía ser un aliado valioso en cualquier plan para detener a Clement. Durante conversaciones susurradas en los barracones, Tobias reveló a Joanna que otros esclavos también estaban dispuestos a actuar, unidos por el horror compartido de lo que habían sido obligados a presenciar y a cometer. En febrero de 1863, Arlene fue obligada a participar en nuevas sesiones de cría, a pesar de estar aún recuperándose emocionalmente de la pérdida de su segundo bebé. Clement mostró un total desprecio por su duelo, viendo solo la necesidad de mantener su operación en marcha. Arlene quedó embarazada nuevamente, pero su tercer embarazo estuvo marcado por complicaciones aún más severas. Caroline, físicamente incapaz de soportar otro embarazo debido a los daños sufridos en partos anteriores, fue liberada de las sesiones de cría, pero Clement la obligó a asumir el papel de supervisora de otras mujeres embarazadas. Esta función la traumatizó aún más, forzándola a ser cómplice en los abusos contra su propia hermana. Joanna, al observar la destrucción sistemática de sus hijas, comenzó a formular un plan desesperado. Comprendió que las autoridades legales no ofrecían protección contra los horrores que Clement perpetraba y que tendría que tomar medidas extremas para salvar a sus hijas sobrevivientes. En abril de 1863, Joanna empezó a reunirse en secreto con Tobias y otros esclavos leales durante las ausencias de Clement. En susurros discutían la posibilidad de una acción directa contra el dueño de la plantación. Tobias reveló que había otros esclavos dispuestos a participar, hombres que habían sido obligados a cometer actos que violaban su conciencia y que anhelaban una oportunidad de redención. Clement comenzó a notar cambios sutiles en la atmósfera de la plantación. En mayo de 1863, los esclavos parecían más unidos. Susurraban entre ellos e interrumpían las conversaciones cuando él se acercaba. Su creciente paranoia lo llevó a implementar medidas de seguridad más estrictas, pero esto solo aumentó la tensión y el resentimiento. A medida que avanzaba el tercer embarazo de Arlene, se hizo evidente que no sobreviviría a otro parto. El doctor McCormick, llamado a examinarla, expresó seria preocupación por su condición, pero Clement desestimó estas advertencias, enfocándose únicamente en el valor potencial del bebé que ella llevaba. En junio de 1863, Joanna tomó una decisión que lo cambiaría todo. Durante una de las ausencias nocturnas de Clement para jugar cartas, se reunió con Tobias y 3 esclavos más en los barracones. Acordaron que la única forma de detener el horror era eliminar a Clement de manera permanente. El plan era simple pero eficaz. Clement tenía la costumbre de regresar tarde de sus juegos, a menudo borracho y vulnerable. Lo esperarían en el sendero de Midemustentema, regreso a la plantación, y lo emboscarían cuando estuviera más indefenso. La oportunidad perfecta llegó en una noche tormentosa de julio de 1863. Clement había ido a una taberna local a jugar cartas, una actividad que mantenía a pesar de la creciente inestabilidad de la guerra civil en la región. Joanna sabía que volvería tarde, probablemente ebrio y distraído. Ella y Tobias esperaron en el sendero, ocultos entre los árboles. Otros 2 esclavos se posicionaron más adelante, asegurándose de que Clement no pudiera escapar. Cuando apareció, tambaleándose en su caballo, lo emboscaron con una eficiencia que delataba una planificación cuidadosa. La muerte de Clement fue rápida pero no piadosa. Tobias lo derribó del caballo mientras Joanna sujetaba las riendas del animal. Luego, cuidadosamente, escenificaron el lugar para que pareciera un robo. Esparcieron sus pertenencias y lastimaron al caballo para sugerir que bandidos habían atacado a un viajero solitario. La creciente inseguridad durante la guerra civil hacía que esta explicación resultara totalmente plausible. El cuerpo de Clement
fue descubierto a la mañana siguiente por un granjero vecino. El sheriff Mullins investigó la escena y concluyó que había sido víctima de bandidos, aceptando sin cuestionar la explicación ante el aumento de la violencia en la zona. Joanna interpretó a la perfección el papel de viuda afligida, mostrando aparente sorpresa y tristeza. Nadie sospechó de su participación, y fue vista como una víctima más de las trágicas circunstancias que habían golpeado a su familia. Durante el funeral lloró lágrimas genuinas, no de tristeza por la muerte de Clement, sino de alivio porque sus hijas eran finalmente libres. Con la muerte de Clement, el reinado de terror en la plantación de Laney llegó a su fin. Joanna liberó inmediatamente a todos los esclavos y comenzó el proceso de vender la propiedad, utilizando los recursos para cuidar de sus hijas traumatizadas e intentar reconstruir sus vidas. Arlene dio a luz a su tercer hijo en agosto de 1863, pero el parto casi le costó la vida. Con Clement muerto, Joanna finalmente permitió que Arlene se quedara con su bebé, un momento de amarga alegría después de años de horror. Sin embargo, los daños físicos y psicológicos que había sufrido eran irreversibles. Caroline nunca se recuperó completamente de los traumas vividos, desarrollando una condición nerviosa que la incapacitó para llevar una vida normal. Pasaba días enteros en silencio, con episodios en los que revivía los horrores que había sufrido. Arlene, aunque sobrevivió físicamente, cargó con cicatrices emocionales profundas que nunca sanaron del todo. Desarrolló una aversión a cualquier contacto físico y jamás logró establecer relaciones normales con los hombres. El bebé que pudo conservar se convirtió en su única fuente de alegría en una vida marcada por la tragedia. Joanna dedicó el resto de su vida al cuidado de sus hijas traumatizadas, cargando siempre con la culpa de no haber actuado antes. A menudo se preguntaba si podría haber salvado a Freda de haber encontrado el valor de actuar más pronto, una pregunta que la atormentó hasta su muerte. La verdad sobre lo que ocurrió en la plantación de Laney murió con Clement y quedó enterrada con los secretos de los sobrevivientes. Tobias desapareció tras la liberación, probablemente trasladándose al norte para vivir como hombre libre. Antes de partir, visitó a Joanna por última vez agradeciéndole que hubiera encontrado el valor de actuar cuando la justicia oficial había fallado. Laia también se marchó después de la liberación, llevándose consigo los recuerdos traumáticos de su participación forzada en el plan de Clement. Se estableció en Nueva Orleans, donde trabajó como costurera y nunca habló de los años vividos en la plantación de Laney. Hasta su muerte, décadas más tarde, ella llevó consigo las cicatrices físicas y emocionales de su experiencia. El Dr. McCormick continuó ejerciendo la medicina en la región, pero nunca más aceptó pagos dudosos a cambio de su silencio. La muerte de Freda y el posterior descubrimiento de los horrores en la plantación lo atormentaron durante el resto de su carrera, sirviéndole como recordatorio constante de las consecuencias de su complicidad silenciosa. El sheriff Mullins permaneció ignorante de la verdad sobre la muerte de Clement hasta su propio fallecimiento años después. Su investigación superficial y la aceptación inmediata de la explicación del robo reflejaron las limitaciones y prejuicios de un sistema legal que protegía a hombres como Clement mientras fallaba en proteger a sus víctimas. La historia de la plantación de Laney permanece como un oscuro recordatorio de cómo la desesperación y la codicia pueden corromper por completo el alma humana. Clement Delaney transformó a su propia familia en mercancía, demostrando que los horrores de la esclavitud podían extenderse mucho más allá de las líneas raciales tradicionales. Lo que hace que esta historia sea particularmente perturbadora no son solo los actos individuales de crueldad, sino la deshumanización sistemática que Clement implementó. No actuaba por impulso o pasión, sino con la frialdad calculada de un hombre de negocios que optimiza una operación comercial. Sus propias hijas se convirtieron en unidades productivas dentro de una hoja mental de ganancias y pérdidas. La sociedad sureña de 1860, con sus estructuras legales que protegían la autoridad patriarcal absoluta, creó el ambiente perfecto para que tales horrores florecieran en secreto. Las leyes que gobernaban la esclavitud, originalmente destinadas a mantener el control sobre las poblaciones africanas esclavizadas, fueron pervertidas por Clement para esclavizar a sus propios descendientes. El Dr. McCormick y el Sheriff Mullins, representantes del orden social establecido, fracasaron por completo en reconocer o intervenir en los horrores que se desarrollaban ante sus propios ojos. Sus investigaciones superficiales y aceptación de explicaciones convenientes
revelan cómo la sociedad de la época estaba estructurada para proteger a hombres como Clement, no a sus víctimas. La resistencia final de Joanna representa tanto redención como tragedia. Su decisión de orquestar la muerte de su esposo llegó demasiado tarde para salvar a Freda y evitar años de trauma a sus otras hijas. Sin embargo, su acción demuestra que incluso en las circunstancias más desesperadas, la conciencia humana puede rebelarse finalmente contra el mal absoluto. Tobías y los otros esclavos que participaron en la venganza contra Clement muestran cómo la opresión puede generar alianzas inesperadas. Unidos por el sufrimiento compartido, trascendieron las barreras raciales impuestas por la sociedad para buscar justicia cuando el sistema legal fallaba. El destino de las hijas sobrevivientes de Clement ilustra cómo el trauma puede dejar cicatrices permanentes que ningún cuidado posterior puede borrar completamente. Arlene y Caroline llevaron las marcas físicas y psicológicas de su experiencia por el resto de sus vidas, convirtiéndose en recordatorios vivientes de los horrores que soportaron. La facilidad con la que Clement logró falsificar documentos y vender bebés revela la naturaleza fundamentalmente corrupta del sistema esclavista. Un mercado que trataba a los seres humanos como propiedad inevitablemente creaba oportunidades para abusos aún más extremos, donde incluso los lazos familiares más sagrados podían ser monetizados. Quizás el aspecto más impactante de esta historia es cómo Clement logró racionalizar sus acciones. En su mente distorsionada, no estaba abusando de sus hijas, estaba salvando a la familia a través de sacrificios necesarios. Esta capacidad de autojustificación muestra cómo personas aparentemente normales pueden convertirse en monstruos cuando las circunstancias y los incentivos se alinean. Perversamente, la plantación de Laney fue finalmente vendida y dividida en parcelas más pequeñas. La casa grande fue demolida en la década de 1870 y hoy no queda nada que marque el lugar donde tantos horrores fueron perpetrados. La tierra que alguna vez fue testigo de tal crueldad ahora sostiene cultivos pacíficos, como si la propia naturaleza intentara borrar los recuerdos de lo que ocurrió allí. Los registros oficiales de la época listan a Clement Delaney simplemente como asesinado por bandidos, y a Freda como víctima de melancolía. Estas descripciones sanitizadas ocultan la brutal verdad de sus muertes y perpetúan la invisibilidad de las víctimas de abuso doméstico y explotación sexual. Esta historia nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. Los monstruos rara vez son extraños que se ocultan en las sombras. Más a menudo son padres, esposos y figuras de autoridad que utilizan su posición de confianza para perpetrar los peores abusos. La respetabilidad social puede ser una máscara perfecta para la depravación más profunda. El coraje final de Joanna, aunque llegó demasiado tarde para evitar la tragedia completa, ofrece una lección sobre la importancia de actuar contra la injusticia, incluso cuando el costo personal es alto. Su decisión de orquestar la muerte de Clement fue moralmente compleja, un acto de justicia por mano propia, nacido del fracaso absoluto del sistema legal en proteger a los inocentes. Hoy, cuando escuchamos casos de abuso doméstico o explotación sexual, debemos recordar que las víctimas a menudo enfrentan los mismos obstáculos que las hijas de Laney: autoridades que no les creen, sistemas legales que protegen a los perpetradores y sociedades que prefieren ignorar verdades incómodas. La historia de la plantación de Laney permanece como un testimonio oscuro de la capacidad humana tanto para el mal absoluto como para la resistencia heroica. Nos recuerda que la vigilancia eterna es el precio de proteger a los vulnerables y que, a veces, la justicia solo puede alcanzarse por medios que la propia sociedad considera ilegales. En las noches silenciosas del delta del Mississippi, cuando el viento sopla entre los campos donde alguna vez existió la plantación de Laney, algunos dicen que aún se escuchan ecos del pasado, no fantasmas sobrenaturales, sino recuerdos persistentes de injusticias que nunca fueron plenamente reconocidas ni reparadas. Esta es una historia que nos obliga a mirar en los rincones más oscuros de la naturaleza humana, pero también nos recuerda que, incluso en las circunstancias más desesperadas, siempre existe la posibilidad de resistencia, redención y, finalmente, justicia, incluso si llega de las manos de aquellos de quienes la sociedad menos espera recibirla.